Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Encuentro de Valor. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que está hace tiempo ya resonando en lo que es la economía argentina y particularmente en lo que es las fuentes de trabajo, que son las pymes. ¿Qué es lo que está pasando con las pymes? ¿Por qué hay tanta queja y tanto reclamo de las pymes? Bueno, para eso hemos de invitado a un empresario pyme que sabe mucho y conoce mucho del tema, Javier Montalbetti. Javier, ¿cómo estás? Hola, Federico. Gracias por venir. No, por favor. Un placer, un placer. Siempre un gusto acompañarlos y tratar de dar una visión de un sector tan importante en la Argentina, ¿no? Tan importante y que vos tanto conocés, no solo desde el punto de vista organizativo de lo que es una pyme, sino desde la vida en la comunidad de la pyme, ¿no? Desde la vida impositiva, social, política, económica. Sí, sin dudas. La pyme argentina es un emblema nacional. Hoy, sin ir más lejos, pensaba cuando estaba en mi empresa, tengo una pyme en San Miguel hace muchos años, más de 23 años, pensaba lo complejo que se pone el contexto cuando empezás a tener inconvenientes con tus clientes que se empiezan a caer. Uno siempre trata de ponerse en el lugar del otro y acompañar la situación y tratar de complementar, pero hay un momento cuando el mercado está seco de divisas, cuando las personas no tienen poder adquisitivo suficiente para consumir y se ahoga el consumo. Si el gobierno nacional soluciona la macro y los gobiernos provinciales viven en un estadio de reclamo constante con el gobierno nacional, a nosotros eso realmente no nos soluciona nada. A ver, vamos a empezar, ¿no? Porque a mí a veces me gustaría ponerme en el otro lugar, sí de entrevistador, pero también de alguna manera de crítico de tu postura. Bien. ¿A qué fines? A los fines de que podamos entender algunas cosas que pasan y que quizás quienes nos escuchan hasta hoy no lo entiendan. Una pregunta simple. Conseguimos históricamente, cuando digo conseguimos es la Argentina, bajar la inflación. Este gobierno consiguió bajar la inflación a niveles históricos, ¿sí? Que hace mucho, pero muchos años que no se ven. Pensamos todos que si bajábamos la inflación, la economía crecía, prosperaba. Y sin inflación podemos tener un precio más o menos uniforme, entonces consumimos, necesitamos eso. Era nuestro anhelo, lo tenemos. ¿Por qué no es efectivo? No es efectivo porque hay un montón de variables que hay que tener en cuenta desde términos económicos. Yo no soy economista, pero sin lugar a dudas una inflación galopante no era conveniente para nadie, mucho menos para este país, que hemos pasado por años y años de inflaciones altas. ¿Eso qué llevaba a que se empiece a volatilizar el tipo de cambio, que haya una necesidad constante de estar comprando y estoquearse? Era una carrera constante contra los aumentos indiscriminados, 6 tipos de cambio. Venimos del gobierno anterior que vino con un fracaso rotundo desde lo económico. Entonces, para solucionar la macro, como decís vos, para solucionar que la inflación llegue a un dígito, que era algo utópico, hace 3 años a esta parte era como no, impensable. Había mucha gente diciendo no, vamos camino a ser con una inflación tremenda como los países africanos o mismo Venezuela, digamos, con el respeto que me debe el país, ¿no? Sí, son datos reales. Claro, ¿qué sucede? Claro, son comparativos inmediatos, ¿no? Claro. Se sale de esa situación. Del 33 y pico. Sigue siendo alta la inflación, no es que... Pero acostumbrado al 200. Por eso, pero digo, acostumbrados a valores exorbitantes, estos son valores que están más en una racionalidad. No alcanza solamente con la inflación, no alcanza solamente con el riesgo país está bajo. La macro, si está solucionada, efectivamente, no soluciona automáticamente la micro. Tiene que haber un plan de desarrollo para que las pymes se sigan sosteniendo, porque si no,
Hoy el local comercial, yo me dedico a los servicios, hoy el local comercial que tiene que sostener un estándar de X cantidad de empleados, con un alquiler, con servicios que han aumentado sistemáticamente. E impuestos. Que no han bajado ningún impuesto. Este gobierno se enarbola en bajamos los impuestos. Lo único que bajaron fue el impuesto país, que le pega directamente a los importadores, no a nosotros los consumidores finales. Entonces, digo, yo hablo como consumidor final y como pyme que soy. Total. Porque, ¿qué sucede con esto? Y perdón la pasión, porque por ahí me entusiasmo con algunas cosas. Pero perdón, yo creo que tu pasión en realidad tiene una fundamentación. No es una simple idea de enojo y pasión, sino que vos sabés lo que estás diciendo, porque crees en lo que decís y porque tenés mucha experiencia en todo esto. Porque lo vivo todos los días. Y porque lo sufrís. Claro, lo vivo, lo padezco si quieren, pero no me quiero victimizar con esto, sino vivimos en la realidad de la calle. Yo tengo hace 20 y pico de años, como decía antes, que vendemos y alquilamos fotocopiadoras, impresoras, escáner. Un negocio que ha cambiado drásticamente, la tecnología va evolucionando y se ponen obsoletos rápidos los fierros y uno tiene que estar muy activo y tiene que estar prestando atención a los cambios. E invirtiendo constantemente. Exacto, invirtiendo, reinvirtiendo y tratando de reformular negocios. Ahora, cuando vos tenés una economía que tiene una recesión muy fuerte, una estanflación, como se llama también, que está un estancamiento absoluto. Se hace la reforma laboral, se anuncia, no es que se hace, se empieza a reglamentar de a poco, se empieza a generar un cambio absolutamente necesario con leyes que tenían 70 años, lo hemos hablado en programas anteriores. Ahora, ¿qué sucede con esto? Con un mercado absolutamente frenado, recesivo, y con una economía que realmente asfixia a la micro, no va a haber ninguna solución de empleo en lo inmediato, en el corto plazo. Entonces, claro, es solo un texto. Es un texto que puede estar mal o bien redactado, que es hora de que trabajen también los diputados y los senadores, porque una vez por todas tienen que ponerse a laburar, porque en realidad están para eso, para legislar, no para nosotros, sino para el conjunto de la sociedad. Sí. Ahora resulta, se anuncia la reforma laboral, se arma todo un plan de marketing para quien fuere, para el gobierno, para los sindicatos, para el empresariado. Al final le conviene a uno, le conviene al otro y terminamos con la conclusión de que hoy la persona que se queda sin trabajo se tiene que ir a precarizar con las aplicaciones. Terminan trabajando en Pedido Ya o en Rappi, con un nivel de informalidad altísimo, con mucho riesgo y no agrega ningún valor porque no son puestos de trabajo de calidad. Pero te podría decir que se reglamentó el tema de la disminución de los costos laborales a partir de, creo que fue el 1 de marzo, respecto de los nuevos empleados que se tomen desde esa fecha. Entonces hoy el costo laboral de las cargas y contribuciones es bajísimo, por lo menos durante un periodo. Eso, digamos, benefició a la contratación, benefició al mercado laboral o realmente quedó en una ley con muy pocas contrataciones y la precarización porque los empresarios no quieren tomar gente. No, primero y principal, no mueve la aguja, porque es una medida que en un presente y en un futuro inmediato puede llegar a tener sentido y puede tener impacto. Ahora, ¿qué sucede? En una economía como la que estamos viviendo en la Argentina, particularmente en la provincia de Buenos Aires, el conurbano, no tiene ningún sentido, porque no se contrata personal. Y no quiero ser apocalíptico con esto, porque no es que me la agarro con el gobierno nacional o con el gobierno provincial o local. Para mí, todos tienen la misma responsabilidad, con sus diferentes parámetros. El gobierno nacional promulgó la ley o la reforma laboral. Ok, con una recesión tan fuerte como la que estamos teniendo y el mercado completamente frenado, sin capacidad operativa y sin capacidad de trabajo, digamos, real de las empresas, con las importaciones abiertas indiscriminadamente, con una competencia absolutamente desleal con la importación de productos finalizados, con todo el valor agregado hecho afuera, directamente se va en desmedro y se destruye la industria argentina. Eso es un plan sistemático, yo no digo, me llamo y me remito a los hechos. Ahora, este plan del gobierno nacional, ¿incluye la industria? Desde mi punto de vista, no. Incluye la primarización y los recursos naturales. Seguimos hablando de vaca muerta,
pasan los años, pasan los gobiernos, y el faro es Vaca Muerta y todo el derrame que genere. El derrame de... Sí, las inversiones RIGI. Claro, el RIGI, el Super RIGI, eso aplica al contexto y al entorno de las empresas que vienen del extranjero a invertir en la Argentina, que no fue un boom de inversiones. No, por ahora no. Claro, entonces, no está llegando, no se está derramando, el mercado interno está absolutamente frenado y golpeado, porque las importaciones le pegan directamente al comercio legalmente establecido, le pegan directamente a quienes trabajan o realizan manufacturas. Ahora, no es solamente eso. Nosotros, digo nosotros porque yo represento si quieren, un estándar de pymes, que somos las pymes tradicionales, que generamos empleo, que trabajamos las que en una generan la mayor cantidad de empleo en la República Argentina. El 80% del empleo de la Argentina. Y lo que quiero decir con esto es, no está todo perdido. Este gobierno ha realizado cambios absolutamente necesarios de lo que es la estructura del Estado. Sí, la ineficiencia, digamos, ¿no? O sí, las trabas. Y también ha exagerado con determinadas movidas de destruir el Estado, que era gigante. Digo, para mí no hay que, y esto es una opinión personal, no hay que despedir un solo investigador del CONICET. Nosotros tenemos un valor agregado en educación enorme en la Argentina. Sí. Tenemos faros en el mundo que se vienen a iluminar a este país, que tiene la educación gratuita, de calidad, ¿sí? Que es un esfuerzo de todos, porque todos los que pagamos impuestos estamos pagando eso y orgullosamente. Y después también terminar con alguna falacia de que la educación pública es para los extranjeros que vienen y se llevan todo el know-how y la educación gratis de la Argentina y después disfrutan de su título afuera. El 0,3% de la currícula es extranjera. Entonces, digo, los datos son datos. Y para no perder el foco de lo que veníamos hablando, me parece que el Estado ha hecho algunos cambios necesarios. Ahora lo que tiene que hacer es reformular el plan económico, fijarse en la micro, tratar de dar una solución y tener un plan de desarrollo productivo para la Argentina, porque la Argentina no es solamente materias primas, que venga una empresa internacional, exporte esa mercadería y nosotros nos quedamos bárbaros diciendo sacaron todo el gas de vaca muerta y todos los metales pesados y los minerales. ¿Y qué valor le agregó a la Argentina? Ninguno. Sí, o qué beneficio impacta en las otras regiones. Sin duda, tenemos Porque el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, con la mayor cantidad de habitantes de la República Argentina, y con zonas marginales de pobreza, faltos de empleo, y con políticas provinciales, política provincial y persecución impositiva nacional, provincial y municipal, que es atroz. Porque te vuelvo a repetir, Federico, vos cuando arrancó el programa me decías, ¿qué es lo que falta? El gobierno bajó impuestos. Es una falacia. ¿Por qué? Porque se sobreentiende o se usa el marketing para decir, bajamos los impuestos. No hicieron ninguna reforma tributaria. Nosotros en la Argentina deberíamos de tener una cuenta única tributaria para poder, quienes pagamos impuestos, transaccionar nuestros impuestos no a nuestro gusto, sino con una dinámica de poder repagar impuestos con los mismos impuestos. Sí, no estas autonomías que después hacen lo que quieren absolutamente con el empresario, con la pyme, con el comerciante. Exacto, la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, no bajó un solo impuesto. Ingresos brutos es una calamidad para el empresariado. Sí. Y cuando hablo del empresariado, es la persona que labura por su cuenta, que está inscripta. Claro, a veces si el empresario parece que es hablar de un millonario. Hace un rato escuchaba, me presentaste como empresario pyme, digo, con la connotación que tiene ser empresario en la Argentina, que tenemos mala prensa, digamos. La mala palabra. Yo lo que digo es, yo soy un emprendedor hace 20 y pico de años y estoy inscripto y pago impuestos, digamos, y no soy un romántico. Ahora lo que me parece significativo también es que necesitamos que se termine el marketing mediático. El discurso político. El discurso, porque son todos discursos, no dejan de ser discursos. Cuando dicen, nosotros nos preocupamos por las pymes, nos preocupamos por las empresas, no te preocupás nada, no sabés cómo armar un maxiquiosco. Bueno, vos sabés que... Entonces, sos un funcionario de escritorio que nunca estuviste en el territorio. Entonces, digo, pyme que se cierra es
es un problema y es una tragedia para un montón de 10 años gente. para poder volver a En reincorporarse los al últimos mercado, 2 años y medio cerraron 39.000 pymes. Hay en el sector comercio 7.300 empleadores menos. Esto es registro de AFIP, de ARCA. De ARCA. Sí, no son datos de la oposición que está queriendo decir algo, es la realidad. Un organismo del Entonces, Estado. el organismo del Estado que ahora da datos trazables, como puede ser el INDEC o como pueden ser otros estamentos estatales, están hablando de lo que está dejando de suceder y del problema que se está suscitando. Ahora, lo que no vemos en lo inmediato, ¿sí?, en la agenda del ministro de Economía o del presidente o de los gobernadores y de los intendentes, porque también las tasas municipales es una condición muy grave para las empresas. Los municipios, muy pocos, han hecho algún retoque en tasa de seguridad e higiene o en impuestos agregados que tienen impuestos a la industria, al comercio y a los servicios. Entonces, se siguen apalancando sobre los que pagan impuestos. Ahora, también hay que ayornarse, porque me parece que el Estado eficiente tiene que ser el que se arregla con los impuestos que existen, que puedan hacer una conjunción de impuestos y minimizarlos, no digo de no pagar, de minimizarlo, porque siguen pescando en la pecera, siguen generando ingresos con los que pagamos, que la torta cada vez más y hay chica. un mercado informal afuera, El 50% del mercado argentino. que ese mercado informal es el que no paga nada y Exacto. el que quizás sostiene una estructura no deficitaria, sino de corrupción. ¿Se entiende? También porque, de corrupción, porque da, el Estado negro facilita exactamente a que haya personas que se puedan aprovechar y hacen negocio entre ellos, y el negocio justamente es eso, no se paga impuestos pero está el corrupto. Hay una tasa de desempleo de la Argentina que está en 7,8, es una estadística que salió hace muy poco tiempo. El 50% del empleo es informal en la Argentina. Claro. Entonces, por más reformas laborales que tengas, que sean viables para que el día de mañana el empleador tenga la posibilidad de tener personas en relación de dependencia como corresponde, lo que sucede es que, vuelvo con lo mismo, si no hay un plan de desarrollo productivo que fomente las pymes, y digo fomente y no que le regale ni nada, estamos hablando de hacer las cosas como corresponde. El sistema, por ejemplo, de los bancos, ¿no? Estamos hablando el sistema financiero en su justamente concreto. ahora está en boca de todos el tema de la morosidad que hay en las familias, Sí. y el alto impacto, digamos, de las tasas de interés de los bancos, ni hablar de los prestamistas, digamos, de la usura, y la incidencia que tiene justamente en la economía familiar. Es terrible, o sea, la gente no está pagando. Porque está completamente golpeada. Hoy un núcleo familiar donde trabajan 2 personas y conviven 4, no llegan a fin de mes. Y lo peor de todo esto es, primero y principal, se endeudan con los bancos tradicionales, que tienen tasas usureras, ¿sí? Después se van a las fintech, ¿sí?, que ahora se puso muy en boga, claro, que tiene un 1.300% de interés en una persona que se endeuda porque la aplicación también te está ofreciendo, porque sabe que demandás dinero, porque conoce tus consumos. Es una barbaridad de información privada que uno le está brindando a la aplicación, y esa aplicación lo que hace es abusar de esa necesidad. Entonces, lo que digo, nadie se pone colorado con esto. Total. Entonces, nos escandalizamos por determinadas cosas, pero ahora cuando pasa esto, el Estado dice, no, es un problema entre privados. No, flaco, no es un problema entre privados. Claro, pero es un ciudadano tuyo, que vive acá y que paga impuestos en la por Argentina. eso, pero fíjate, ¿no? Si yo de alguna manera hago un análisis y un redondeo de lo que estamos hablando, hablamos de reforma laboral, hablamos de líneas de crédito, después vos me dirás si son caras o no, si existen verdaderamente, hablamos de la baja de la inflación, hablamos de la desregularización de sellados, trámites, hablamos de una economía que cambió radicalmente, digamos, desde el punto de vista de lo tradicional a lo nuevo, ayornado o enfocado en un liberalismo, en una economía de mercado. Y pese a eso, estamos estancados. Pese a eso estamos estancados. Se seca el mercado de capital, el mercado de dinero. Entonces la gente no tiene plata. Los servicios, aunque haya que sincerarlos, son carísimos, Sí. servicios carísimos. Sí. Y tenemos la serie de impuestos, solamente hablar del IVA,
ganancias, ingresos brutos y seguridad y higiene, que son, si saco ganancias, seguridad y higiene, IVA e ingresos brutos. Solamente hablar de eso es perseguir siempre las mismas empresas que están en blanco, a las mismas empresas que están en el sistema, como vos decís, en la pecera, en el zoológico. Los que están regularizados. Con una baja importante en la venta, en la producción, digamos, en el giro comercial, y no se ayuda. No hay una intervención de los estados, no hay un reconocimiento, una ayuda, un apoyo, un abrazo, no existe. No, y mira, justo me das pie para decir esto. Hablabas del IVA. Por ejemplo, el IVA en los alimentos es un impuesto que va directamente y que le pega directamente al consumidor, a la persona que está comprando materiales para vivir, digamos, que el sustento diario, todos los días, que es la comida. Es una barbaridad que estemos pagando el 21% de la leche o de cualquier elemento que sea para que la gente coma, para que todos podamos comer. Para el consumo final. Para el consumo final. Por otro lado, después cito un par de cosas que trajiste. Nosotros, cuando se habla de inversiones, ¿no?, de grandes inversiones, hace mucho tiempo este gobierno ya lleva 2 años y medio en funciones. No es que arrancó ayer con una bomba que le explotó y que no pudo hacer nada. Ya viene con un derrotero y con un desarrollo y un desempeño, con una cuestión muy pragmática, que es obsesión de bajar la inflación. Buenísimo, flaco, bajaste la inflación, bajaste el riesgo de país, tenés controlada la macro o tenés algunos estándares armados. Bueno, y la micro no se soluciona solo. No es un problema entre privados, que nosotros vamos a arreglar entre nosotros este problema gravísimo que es la Argentina. Problema gravísimo de la que se sale con un plan que tenga que ver el Estado. Es un problema, lo que te estoy diciendo, porque el gobierno nacional desprecia al Estado, lo quiere achicar y está convencido de que no se tiene que meter en ningún estamento. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero cosa también, que no pasa en otros países, sin duda, que de alguna manera hasta quizás miramos con admiración. El presidente de la Argentina admira a Trump. Trump es absolutamente proteccionista. Estados Unidos tiene impuestos para todo, para impedir y para que Estados Unidos mantenga su producción nacional. No tiene nada que ver, es la antítesis de la Argentina, si me lo preguntás. Pero por otro lado, me parece que hay una gran oportunidad de que esta asociatividad que generamos nosotros, que tenemos esta capacidad, las pymes, de reconvertirnos, de poder relanzarnos, de poder ayudarnos, está más viva que nunca. Digo, para que no sean todas malas noticias. ¿Y cómo sería? ¿Qué sería que está más viva que nunca? Nosotros tenemos la gran oportunidad de que en el entorno pyme, la ventaja para con la empresa grande es que la pyme se puede acomodar, puede hacer cambios y puede generar acciones de reciprocidad, de poder trabajar con tus colegas, poder trabajar con tus proveedores, poder hacer alianzas, digamos, no todo es tan pragmático como antes, de armar la empresa, constituirla y toda la estructura que llevaba eso. Hoy la dinámica es diferente. Entonces, para el mundo emprendedor, por un lado, hay oportunidades de negocio porque se van generando oportunidades por los nuevos mercados, ¿no? O sea, hoy cualquier persona en cualquier tipo de plataforma puede estar comercializando. Son nichos determinados. Son nichos determinados. Digo, hay que apuntarle al nicho porque hoy el nicho es lo que manda en la microdemanda, en la demanda de bajo volumen, pero con mucha rentabilidad. Eso es una oportunidad por un lado. No lo estoy vendiendo como un negocio, lo que digo es, son oportunidades que van apareciendo. Sí. Después, lo que tenemos que tratar de comprender, y por lo menos desde mi humilde opinión, es, nosotros en la Argentina tenemos estos sistemas cíclicos que llegan los gobiernos, implementan un plan de gobierno determinado, un plan económico y lo que fuere. Este gobierno claramente no le interesa proteger la industria, no le interesa el mercado interno y sí le interesa abrir el mercado internacional. Perfecto. Ahora, con productos precarizados, sacando la materia prima, o con el producto agregado en Argentina. También, esa es la discusión. Pero mi pregunta es, ¿cuál sería el interés desde tu análisis, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el interés de este gobierno no sé si de destruir, pero dejar a merced de lo que sea a la industria nacional? ¿Por qué lo harían? ¿Como una reprimenda? ¿Para que bajen los precios? ¿Cuál sería el sentido? Habría que preguntárselo a los funcionarios nacionales. Por eso, a mí me resulta como hasta
loco, porque creo que es la palabra que se puede utilizar para esto, que no les importe la industria nacional, que no quieran a la industria nacional. O sea, no sé. Honestamente te lo digo, lo comparto con vos y lo comparto con quien... Lo demuestran en cada hecho de gobierno, en cada acto. Nosotros, sin ir más lejos, hoy la mediatización de las declaraciones y que te saquen de contexto es muy común. Pero yo los invito a ver las declaraciones del ministro de Economía y del presidente, despreciando abiertamente la industria nacional o tratándolo de... Ahora se vienen a quejar, cuando estaban en el gobierno anterior eran prebendarios. A mí no me gusta que los funcionarios que votó el pueblo estén pasándole facturas a personas o a estructuras por lo que sucedió en el pasado. Cada uno tiene su responsabilidad. Ahora, ellos tienen la responsabilidad de gobernar para los 48 millones de argentinos. Si los hayan votado o no, hay una responsabilidad igual. E insisto con esto no es una campaña en contra de alguien. Yo lo que considero es que la responsabilidad absoluta que tuvo el gobierno anterior y los gobiernos anteriores nos llevaron a esta situación. Este gobierno lo que hizo fue venir con una propuesta muy concreta y el presidente no mintió cuando dijo lo que iba a hacer y lo hizo. Ahora, ¿cuánto tiempo más se va a seguir ajustando la Argentina y va a seguir asfixiada la economía? Con las personas que no llegan a fin de mes, con las pymes que estamos con la soga al cuello y que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con un mercado que está completamente asfixiado y que no hay ventas, pero no es solo la venta, es la sostenibilidad de una empresa en el tiempo, ¿sí? Entonces, con los impuestos que no bajan, porque es un gran anuncio que después no se concreta en la realidad, y para colmo de males, lo que termina pasando es que los impuestos no solo bajan y que encima nosotros tenemos los costos de los servicios cada vez más caros. Me parece que tenemos que tener una determinación y una respuesta realmente de todos los estados. Y como dato de color, que en realidad de color lindo no tiene nada, o sea, es que Arca está haciendo juicios, está iniciando los juicios a los comerciantes, las pymes, a los contribuyentes que se demoran un día posterior al vencimiento del mes de las cargas y contribuciones, es decir, por ejemplo, julio, en agosto, en septiembre, tengan cuidado porque ya se vienen los juicios. O sea, tolerancia cero. Bueno, ahí tolerancia está. Cero. Y eso sí es preocupante porque sí, realmente hay una situación crítica en el mercado interno, en la microeconomía. Hay que ser realista y sincero, hay una depreciación total, no hay actividad que de alguna manera se sienta próspera. Y así todo está existiendo esta persecución. Pero sin dudas es lo mismo que hablamos hace un rato. Siguen pescando la pecera con los contribuyentes que están inscriptos y que están regulados, empiezan a hacer juicios ejecutivos. Entonces, volvemos con lo mismo. El final de la historia es triste porque siguen cometiendo los mismos errores y creo que nosotros tenemos la oportunidad de dar vuelta a la hoja. ¿Sí? Ahora se viene una etapa electoral que es más compleja todavía. Tenemos la oportunidad previamente de establecer estándares y de reclamar puntualmente lo que es necesario. Para eso nosotros vamos a estar. No importa el partido que fuere, nosotros no tenemos un partido partidario. Nuestros partidos son las pymes. Sí. Y el bienestar del país, de la gente y digamos un crecimiento, el intento y el deseo de un crecimiento sostenido para que todos podamos estar bien, mejor. Por supuesto. Bueno, Javier, gracias. Como siempre, nos falta tiempo, pero bueno, así es la televisión. Gracias a ustedes y nosotros siempre bregamos por el bien común. Totalmente. Y esperamos que esta situación empiece a cambiar y bueno, estaremos... que lo que se logró continúe, pero que haya, digamos, nuevas metas para ayudar a las pymes. Exactamente. Bueno, gracias. No, a ustedes. Bueno, nos despedimos. Me despido y como siempre con este consejo, con este pedido, ¿no? Con este deseo de que podamos vivir mejor personal y socialmente. Que recordemos que el respeto, la educación, el buen trato, creo que son los valores más importantes que podemos tener para vivir en comunidad y más felices. Gracias y hasta el jueves que viene.